Y en esta noche quiero presentar al pastor Lucas Carvalho. Bueno, miren, él es de Brasil. Hoy hablábamos en casa con mi familia. Pastor, yo tengo a mi esposa Mariela y a nuestra hija Fiorella de 8 años. Y estábamos hablando y cuando Fiore se enteró que eras de Brasil, escuchó que eras de Brasil, vino corriendo de la habitación y dijo, ¿es amigo de Neymar? ¿Es amigo de Neymar? Yo le digo, no sé, hija, pero bueno, sabemos que es de Brasil. Así que el pastor Lucas Carvalho viene de la iglesia Cristo de Río de Janeiro, Iglesia de Cristo en Río de Janeiro, y actualmente es coordinador del CTM en Sao Paulo. El CTM es el Centro de Entrenamiento Misionero. Así que desde Brasil, aquí en Peleta, te recibimos con un fuerte aplauso, pastor, y agradecido por tu visita. Amén, amén. Hermano, puede tomar tu asiento. Muchas gracias. La verdad, me siento, bueno, es un gran honor para mí estar acá. Verdad, de verdad, yo no había en ningún día de mi vida pensado estar acá en Argentina y todo esto que estoy pasando. Bueno, soy de Brasil, entonces nosotros en Brasil poco tenemos contacto con español, ¿no? Increíble, como si no sé por qué, pero sería tan bueno y yo pudiera salir de la escuela ya hablando español, sería re bueno como hablan ustedes acá, ¿no? Pero no es así. Entonces, ahí perdóname entonces por mi portuñol. Estoy ahí todavía luchando con este idioma, ¿no? Morena, ¿dónde está? ¿Dónde está? Morena, quédate por ahí que yo estoy mirando. Si necesito una palabra u otra, le pregunto. Bueno, así que muchas gracias, pastor. Muchas gracias por todo. Morena, que está ahí, sé que está a disposición para hacerlo si necesario, ¿no? Los hermanos, claro, que están ahí me escuchando y por cierto van a tener una palabra u otra que van a pensar, esta no es español, esta palabra no es español. Entonces, perdóname por esto, pero muchas gracias por estar acá. A nuestro hermano Gonzalo, que manejó con el auto así, que tenía creo que unas 10 personas ahí en el auto para llegar acá. Casi que una sola viaje ya traía a todos. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo soy de la iglesia de Cristo. Yo soy de Teresópolis, una ciudad de Río de Janeiro. Está ahí a 1 hora y media cerca de Río, de la capital. Una ciudad que hace un poco de frío, no tanto como acá, pero hace frío un poquito más. Para nosotros de Río sí hace un poquito más de frío. Un poquito más de frío. Bueno, soy de la iglesia de Cristo, soy pastor ahí, trabajo con la enseñanza de la iglesia, entonces todo lo que tenemos ahí de enseñanza hago yo para empezar, pasa por mí, ¿no? Yo no hago solo porque, claro, nadie hace solo. Nosotros hacemos siempre con una persona más o muchas personas más, ¿no? Entonces, pero yo trabajo con la enseñanza en la iglesia, me gusta mucho la palabra de Dios, entonces ahí estamos así trabajando. Bueno, hoy estoy trabajando en São Paulo, en CTM, que ahora cambió el nombre. El nombre era Centro de Entrenamiento Misionero, ahora se cambió, ahora es Centro Transcultural de Misiones. CTM, pero Centro Transcultural de Misiones. Y fui para hacer el curso y me quedé por ahí. Dios sabe lo que hace, ¿no? No estaba en mi plan todavía, está ahí por más que 3 meses, pero Dios sabe y tiene su voluntad y nosotros esclavos, ¿no? Entonces no tenemos que hablar nada más. Y yo tengo esposa, 2 hijos, David tiene 9 años y a Raquel tiene 4 y claro, extraño a mis hijos mucho. Pero, y mi esposa también, ¿no? Antes que
que se hable. Pero, bueno, sí, este está en Instagram, ¿no? Y claro, va a mirar que no habló. Bueno, quien está acá casado sabe bien, ¿no? Sabe bien. Los chicos que no están van a aprender, un día van a aprender. Bueno, yo no quiero hablar mucho de CTM ahora porque, claro, me faltan las palabras y yo no quiero hablar mucho de nada. Yo quiero hablar de la palabra de Dios. Pero tenemos un video que es autoexplicativo, así se habla. Y entonces quería mirar con ustedes este video y después seguimos para la palabra de Dios, así. Por favor. San Pablo, la megápolis brasilera que está conectada con el mundo, ciudad de tecnología, de artes, de trabajo intenso y que siempre recibió personas de todo el mundo a lo largo de su historia. Aquí encontramos incontables comunidades étnicas como japonesas, italianas, húngaras, judías y muchas más que nos dan el placer de conocer sus culturas, idiomas y diversas costumbres. Es en San Pablo, ciudad global, donde nuestro Centro Transcultural de Misiones está establecido desde hace 30 años, capacitando personas para el trabajo misionero, muchas de las cuales ya se encuentran trabajando en diferentes partes del mundo. El CTM tiene el propósito de capacitar personas de todas partes del mundo para servir en todos los lugares de la tierra. Nuestro centro ofrece formación misionológica en diferentes niveles, preparando a nuestros estudiantes para las diversas áreas del trabajo misionero a partir de sus bases locales. Aquí tú tienes la posibilidad única de convivir en un ambiente intercultural y bilingüe y realizar prácticas en las diversas comunidades étnicas de nuestra ciudad. Todos nuestros profesores son especialistas en sus áreas de enseñanza y con muchos años de experiencia en el campo transcultural. Así cada estudiante puede unir teoría y práctica y alinearse como colaboradores en la misión de Dios. Una oportunidad única e imperdible de aprendizaje, práctica y convivencia intercultural enriquecedora. Sepa más accediendo a nuestra página web y nuestras redes sociales, conociendo así nuestros diferentes programas de formación. El Centro Transcultural de Misiones te espera. Atrévete a vivir esta experiencia única. Bueno, CTM, hermanos, es una posibilidad de cambio total de su vida, la verdad. Yo hablé con, bueno, chicos para ustedes, puede ser para chicas también, si yo, así como en Brasil, ¿sí? Porque ahora ya no sé más. Chicos ya puedo hablar chicos y chicas, ¿no? Bueno, entonces yo estaba ahí charlando con los chicos y chicas sobre eso y hablé en serio que es un cambio total de nuestra vida hacer ahí el CTM. No porque después de esto vamos al campo, no es eso. Puede ser, pero no es eso, no, totalmente. Pero después de esto, de mirar otra cultura, otras personas, nuestra mirada cambia de todo totalmente. Bueno, entonces que yo quería desafiarlos a conocer un poco más. Hablé ayer en el culto que nosotros estuvimos juntos, ¿no? Entonces la mayoría de los chicos que están acá ya saben. Quien no sabe, yo tengo ahí después un folleto, porque folletito es terrible de hablar, pero ahí yo tengo y nosotros podemos charlar un poco más. Bueno, hermano, yo estaba pensando acá y yo tengo mucho, como Pablo hablaba, mucho temor y ahora mucho más temblor de hablar con la iglesia, de Dios, porque nuestra responsabilidad en estar acá y hablar para la iglesia, hablar la palabra de Dios es una gran responsabilidad. Quien puede estar acá un día, una vez o otra, sabe bien todo lo que es esto, ¿no? Y yo estaba orando y
y Dios me dio una palabra que creo ser una palabra sencilla, así, sencilla, pero profunda. Y también creo que es una palabra distinta de la mayoría. Bueno, en Brasil nosotros tenemos muchos buenos predicadores, gente que hace de todo. En Brasil tenemos de todo. Pero nosotros ahora vivimos un tiempo en que como predicadores muchas veces llegamos a un punto que nosotros contamos muchas historias, hacemos muchas vueltas y la palabra de Dios está siendo dejada así, ¿cómo? De lado, igual en portugués, de lado. Entonces yo estaba pensando y hablando con unos chicos ahí y quería hacer una pregunta solo acá y puede responder sí. Este municipio es Quilmes. Gonzalo me habló, pero Quilmes. ¿Y cuántas iglesias hay acá en Quilmes? ¿Saben me decir? No, ustedes saben me decir cuántas iglesias hay acá? Así, solo para... No, iglesia total. No iglesia de Dios, iglesia total. Solo para. ¿Y las otras? Muchas más. Sí, tranquilo. ¿Por qué yo estoy preguntando esto? Para que nosotros podamos pensar un poco que esta respuesta nuestra no podría estar tan equivocada. Y pasa lo mismo en mi ciudad. Porque cuando nosotros preguntamos cuántas iglesias tenemos en nuestra ciudad, nuestra respuesta debería ser una iglesia. Una iglesia. Pero nosotros tenemos muchas iglesias. Tenemos muchas denominaciones, pero la iglesia debería ser una iglesia. Y así pensaba yo. Y por eso yo quiero traer una mensaje que sería una mensaje de alerta. Una mensaje de alerta. Yo necesitaba tu ayuda, puede ser, un poco. Yo quería leer un texto y ahí gostaria de pedir que usted pueda leer en español, que no necesito leer en portugués. Y para mí leer en español para ustedes no va a ser bueno. Para mí sí, pero para ustedes no. Entonces puede leer, por favor. Puede abrir tu Biblia también. Lucas, no sé por qué me gusta mucho eso. Lucas capítulo 5, versículo o verso, ¿no? Para ustedes, desde 7 a 26. Desde 7, cualquiera. Yo tengo aquí NVI, pero cualquiera, no hay problema. Una historia que nosotros conocemos. Entonces, por favor, Morena, ayúdame. Esperen que ahí estoy encontrando el versículo. Bueno, bien. 17, perdón, Jessy. 17 al 26. Bien. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir?
tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Hasta el 27. Todos quedaron asombrados. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Bueno, ¿conoce esta historia, no? ¿Ya conocía? ¿Sí? ¿Qué tiene acá en esta historia? ¿Qué tiene acá? Una iglesia. ¿Sí o no? Una iglesia. Una iglesia que tiene, que nosotros tenemos. Y que tiene todo lo que necesita. Porque tiene Jesús en esta iglesia. ¿Sí? Esta iglesia tiene que toda iglesia necesita tener. Tiene porque nada más necesitamos a no ser que sea a Jesús. Necesitamos solo a Jesús. Esta iglesia tenía a Jesús. No necesitaba más una batería quizá. No necesitaba más una buena alabanza. No necesitaba más una iluminación buena. No necesitaba más. Todo que esta iglesia necesitaba, ella tenía. Jesús. Parecía una buena iglesia. Me gustaría estar en esa iglesia. Y tiene ahí charlando, ¿no? Mira, que sería bueno, pero yo estaba pensando y mirando este texto. Y esta iglesia me parece buena, pero también me parece mala. Porque esta iglesia tiene sanación, así se habla, pero me parece una iglesia enferma. Imagínate, hermano, en esta iglesia llena, mucha gente, buena, sanada, alabando al Señor, oyendo del Señor su palabra. Y afuera, una persona paralítica, así, que no puede entrar. Ya no parece bueno. Esta iglesia tenía unas cosas que nosotros muchas veces también temos. E por isso eu gostaria de mirar contigo pouco mais e pensarmos no que Deus quer para nós como igreja. Además de todo que Ele tem para nós e já nos tem dado, não? Primeiro, hermanos, esta igreja tinha títulos, não? Se pode poner aí, pode poner o verso 17. Havia nesta igreja fariseus e havia nesta igreja maestros. Hermano, que boa igreja. Que boa igreja. Pero, ¿cuál es el problema de los doctores? Es que ellos, la mayoría de las veces, no tienen práctica. Tienen mucho conocimiento, sabe de todo, conoce la palabra, conocen los originales, conoce todo, pero la práctica ya no sabe. Y muchas veces, nuestra iglesia
se queda igual. Nosotros sabemos bien de todo. Hay una onda para ustedes, de onda, ¿no? Del mar, onda, sí. Hay una onda. Ola, perdón. Hay ola, ¿verdad? Que hacen en fútbol, ¿verdad? Ola. Voy aprendiendo un poco más. Bueno, hay una ola en Brasil de conocimiento. De personas, predicadores, que van a la iglesia, predican, y los hermanos que están ahí hablan así, mira cómo habla bien. Yo no comprendí nada, pero habla muy bien. Yo no sé qué habló las palabras en griego, pero yo no comprendí, pero habla muy bien. Hermanos, es un peligro muy grande. Porque nosotros, como iglesia, muchas veces deseamos ser grandes, doctores, maestros. Pero, ao largo de la história, las grandes obras hacen grandes los pequeños hombres, no al revés. ¿Sí o no? Los grandes hombres poco hacen. O son grandes hombres porque hicieron obras. Entonces, nosotros necesitamos, ao revés de esta iglesia, tener conocimiento, pero mirar las cosas. Tener conocimiento, pero hacer en práctica. Así como hacen los chicos, ¿no? Puedes solamente estar ahí en la iglesia, estudiando, solo puede. No, tiene que salir, ¿no? Tiene que salir. Tiene que hacer algo afuera de acá. Bueno, y muchas veces, porque tenemos muchas personas para hacer, nadie hace. ¿Así es o no? Así es. Imagina. Todo el mundo puede pasar una escoba ahí al piso y sacar la basura, ¿sí o no? Pero si todos pueden hacerlo, muchas veces nadie hace. Alguien va a hacerlo. Miro así en la basura y pienso, no, alguien va a sacar. Yo no necesito sacar porque alguien va a hacerlo. Y muchas veces nadie hace, ni yo ni nadie. Bueno, seguindo. Eu estava pensando como que esta igreja, como nós outros, tinha cura, pero creía que a cura era para ela e não para os outros. A cura era para todos. Mira, leemos aí 17 está aí, não? Déjame ver. 17 ahí. Y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los. Mira, que el poder estaba para los otros, no para la iglesia. No que no necesite, claro, hermanos. Yo creo que el poder de Dios está acá. Yo creo que Dios está acá. Yo creo que el Espíritu se mueve entre nosotros. Yo creo. Pero el poder de Dios en esta iglesia estaba para sanar enfermos. Y esta iglesia muchas veces, en este tiempo, miraba solo para sí. Hay una historia que, bueno, ahí está el problema. Yo me recuerdo de una historia, pero escuché claro en portugués. Y ahora para cambiar todo, no sé si es posible. Granjero, así se habla. Granjero, el señor de una tierra. Bueno, voy a intentar. Había un hombre, una historia, hermano, una historia. Había un hombre, un granjero, que fue a hacer una viaje muy larga. ¿Larga, sí? Y
chamou um de seus siervos e falou: mira, eu vou sair numa viagem e vou quedar muito tempo lejos de acá. Lejos. Me ensinaram hoje, já lejos de acá. Pero já fui à cidade, já falei com eles que se tu necessitas de algo, pode ir aí e comprar todo o que quer em nome, que pode quedar-se tranquilo. Assim, me vou e na vuelta eu arreglo todo. E se foi. E este que estava aí, cuidando das tierras, começou a fazer o que deveria ser. Muito tempo depois, este granjeiro vuelve a suas tierras. E ao chegar a suas tierras, mira uma coisa muito rara. A entrada de sua fazenda, como chama? Hacienda, ai que perfeito. A entrada de sua hacienda, a porta estava toda rota. Já não havia mais, casi não se podia passar. Todo sucio. E começou a caminhar e pensar: por que isso? As árvores que tinham frutas aí já não estavam mais, já estavam todas muertas e já não havia mais frutas. E foi caminhando a sua casa e sua casa estava com as portas rotas, abertas. Os animais haviam adentrado a sua casa e estava todo mal. E pensou consigo: o que passou acá? E claro, me vou falar com ele, com este siervo que está aí. ¿Qué passou? Vou compreender. E se foi e começou a direção de la casa deste homem. E ao caminhar para aí, percebeu, notou que as coisas começaram a cambiar. As frutas estavam aí. A entrada estava buena. Sua casa estava toda com uma nova pintura. Havia ampliado sua casa. Tinha um auto bueno aí. Estava muito bueno. E ele pensou: que passou? E foi a porta e o siervo chegou e: Senhor, como estás? Que tempo, te extrañaba, Senhor. Está bem? Sim, que passou? Nada, não passa nada. Como falam os espanhóis, não passa nada. Não, está tranquilo. Eu tenho acá todas as facturas, graças. Todas as facturas de todo que eu fui aí a la cidade, eu comprei todo, está acá, eu posso provar que está todo. E este granjeiro falou para este siervo: quando eu falei contigo que você podia comprar todo, buscar todo em meu nome, eu falava de toda a propriedade, não somente de tu casa. Tu deverias cuidar de tudo. Assim, irmã, é para nós. Deus, ou Jesus, nos falou que em seu nome nós poderíamos pedir qualquer coisa. Pero, quando ele falou isto, falou pensando em toda a terra. Falou pensando não somente na igreja, não somente nós outros que estamos acá. Falou pensando em todos. Então, hermanos, não necessitamos ter doutores, maestros, só para ter, mas para encontrar as pessoas. Bueno, outra coisa mais, verso 19, por favor, ponga aí. Pero não puderam a causa de la multitud. Aí pensa, só esse estava bueno. Porque aí nos mostra que
la iglesia se miraba como receptora y no donante. Tenía para ellos, tenía mucho y estaba bueno, pero no se miraba como una iglesia que debería repartir. ¿Sí? Bueno. Compartir es una cosa que muchas veces falta a la iglesia. Y esto, hermano, es la muerte de la misión. Porque nosotros só estamos acá porque un día alguien salió desde lejos y nos buscó y habló para nosotros. Y dejó su casa, su familia, quizás su empleo y todo más para hablar con nosotros. Y escuchamos y conocemos al Señor. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esta percepción, esta mirada que Dios tiene todo para la iglesia, que nosotros somos un pueblo especial, y somos, hermano, pero no somos especial para qué. La pregunta no es porque somos brasileños, argentinos, buena vida, pura vida, perdón, casi pensé que pura, no, ¿entiende, hermano? La mirada de Dios para nosotros es para que nosotros seamos bendecidos para bendecir. Esta es la misión de la iglesia. Bueno, se habla muy bien que Dios no tiene una misión para la iglesia. Dios tiene una iglesia para su misión. Una iglesia para su misión. Dios tiene una misión: encontrar las personas, alcanzar las personas, reconciliar las personas. Y para eso, Él va a usar la iglesia. Hay una historia, otra historia más. Me gustan las historias, así como me gustan las películas. Si yo pudiera conocer el español, ahí sí, nosotros iríamos charlar sobre muchas cosas, pero ya, perdóname, pero no es posible. Yo tengo que pensar, estoy pensando en portugués para después. Señor, bueno, creo que, ¿cómo es chica? Priscila, ¿no? Priscila sabe muy bien qué es eso, ¿no? ¿No es Priscila? Pensar en portugués y cambiar todo, Señor. Bueno, hay una historia de un misionero. Yo no sé si es una historia, ¿dónde pasó eso? Pero es una historia buena. El misionero fue a una tribu, ¿se habla? Una tribu. Para esa historia. No sé, si está mal para ustedes, ¿no me comprenden? ¿No? No, necesito hacerlo. Esta historia, un misionero fue a una tribu de indios, ¿no? Y había hambre, mucha hambre. Y ellos hablaban para él: nosotros no tenemos o que comer. Y él habló así: bueno, yo puedo hacer una cosa que va a cambiar todo entre ustedes. Yo puedo hacer acá una sopa así, de piedra. ¿Tiene piedra ahí? Y ellos, claro, ¿por qué no? Tenemos piedra, pero no cualquier piedra. Necesita ser una piedra así como una pelotita. No, nosotros vamos a buscar. Y buscaron una piedra así, y es así, sí, muy bien, piedra. Vamos a poner así una hoja muy grande, y poner esta piedra, y agua, y fuego, y empezó a hacer. Y todos ahí mirando, ¿qué va a salir de esto? Una sopa de piedra, ¿qué puede hacer? Y la agua estaba hirviendo, y
y el misionero ahí. Y todos mirando. Y pensando, así se va a estar bueno esto. Sí, la mejor sopa de piedra que ustedes ya comieron en toda su vida. Y un poco más habló así. Bueno, esta sopa es muy rica. Pero sería mejor si tuviéramos papas. Si alguien tiene papa. Porque si tuviera papa sería una sopa re buena. Y alguien ahí habló así. Yo no tengo papas. Voy a buscar. Y buscó unas papas y puse ahí. Y agua y aliento. Un poco más habló. Sí, bueno, así va a estar bueno. Pero si tuviéramos zanahoria, así se llama, zanahoria sería mejor. Y alguien dijo así, yo tengo zanahoria. Voy a buscar. Y fue a buscar. Y pensó, así está bueno. Sería buenísima esa sopa. Pero si tuviéramos arroz, ahí sí, ahí sería. Hermanos, yo no necesito hablar más. Ustedes ya compreenderam. Ao final, todos comeram. Não havia hambre porque não tinha alimentos. Havia hambre porque eles não repartiam. Entende? A sopa de piedra, hermano, é tudo o que nós necessitamos fazer. Nós miramos isso em el tempo de la pandemia, não? Não havia muito, mas nós compartilhamos. E todos tinham. Bueno, yo me recuerdo ahora de la oración del Padre Nuestro, ¿no? Que es ahí toda una enseñanza. El Padre no es nuestro, ¿no? No es mío. ¿En serio? El Padre Nuestro. Y el pan. El pan es. Y las deudas también son nuestras. ¿Entiende? ¿Cómo nosotros no podemos ir al Señor y hablar de nosotros? Yo no puedo ir al Señor y hablar, Señor, yo quiero eso. Señor, yo quiero aquilo. Yo quiero eso más. Nosotros tenemos que ir al Señor a hablar de nosotros todos. Porque cuando yo me voy al Señor y pedir algo al Señor, yo tengo que me recordar de Morena. Yo tengo que me recordar de esta iglesia. Aunque esté en Brasil, yo tengo que me recordar de esta iglesia. Porque todo que Dios va a me dar es para nosotros. Es para nosotros. ¿Entiende? Bueno, una iglesia que se ve o que se mira en el centro de la historia del mundo, como nosotros miramos, ¿no? Nosotros somos el centro de la historia, estamos bien. Pero una iglesia que se mira así, está obligada, hermanos, a sumar así su responsabilidad con el mundo todo. Si Dios nos tem bendecido, hermanos, es para que nosotros possamos bendecir el mundo. Bendecir el mundo. Bueno, un poco más, verso 21. Mira que habla. Una iglesia, ¿cómo puede hablar esto una iglesia? ¿Conocían la palabra de Dios? Sí, conocían. ¿Tenía a Jesús? Sí, tenían. Pero no había una transformación por la escritura. No había un cambio. No había una conversión, podría decir. Podría hablar, ¿no? La palabra de Dios necesita, hermanos, está en nuestro corazón, no solamente en nuestro intelecto. Nosotros no podemos
solamente conocer la palabra. Conocer la palabra es bueno. Había un hombre en Brasil, muy famoso, conocido, no era cristiano, pero conocía mucho la palabra de Dios. Ahora murió, creo que en el último año, creo. Llamaba Jô Soares. Conocía mucho la palabra de Dios, pero conocía solamente en su entendimiento. En su corazón no había. En su corazón no había. Entonces la iglesia necesita conocer la palabra de Dios, no solo con su entendimiento, sino con su corazón. Con su corazón. Pero ahí está el gran problema, porque si nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, necesitamos cambiar algo. No sé acá en Argentina cómo está, pero en Brasil hicieron una investigación y los cristianos, 80%, así, de los cristianos jamás leyeron la Biblia toda. Esto para mí es terrible. ¿Cómo no? Tú tienes la palabra de Dios hace mucho tiempo, pero no lee toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, no lee. 80%. Yo tuve maestros en seminario que no habían leído. Y cara, podría no ter leído, pero no podría hablar esto ahí en seminario, porque habló y los alumnos se quedaron mal con él. Claro, sacaron al maestro. No podía hablar esto. Bueno, como iglesia, hermano, iglesia libre que nosotros somos, necesitamos valorar la palabra de Dios. Necesitamos. En Brasil, los servicios de enseñanza son los que tienen menos personas siempre. Siempre. Acá en Argentina no pasa eso, pero en Brasil así. Bueno, seguimos. Necesitamos valorar la palabra de Dios y tenerla en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, ¿no? Bueno, última situación que está ahí en esta iglesia. Verso 19, otra vez, nos muestra que ellos perdieron el valor de las relaciones. No importaba, hermano, no importaba quién estaba afuera, no importaba si tenía alguien ahí que necesitaba ayuda. Hermano, pensa, no necesitaba sacar el techo, hermano, no necesitaba. ¡Qué trabajo! Un permiso sería suficiente, ¿no? Permiso, tenemos una persona acá. ¿Entiende? Yo no consigo pensar, hermano, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pero así pasa muchas veces. Muchas veces. Alguien quiere adentrar a nuestra iglesia y no que no hay espacio, pero no hay una invitación. No hay un espacio no físico, pero un espacio social. Bueno, porque claro, las personas evitan hoy las relaciones porque tiene algo que no puede mostrar. En Brasil, en la pandemia, los casos de divorcio aumentaron, creo que 70 y pocos % en la pandemia, porque las personas ya no podían más se relacionar. ¿Entiende? Cada uno salía, uno por la mañana temprano, otro después, y ya no había relacionamiento. Ahora quedamos todos en casa, ya no estamos bien. Nosotros, como iglesia, necesitamos valorar
relacionamentos ou las relaciones. Provérbios 21:13 habla uma coisa terrível. El que tapa su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. Es duro, hermano, pero es verdad, ¿no? Nosotros sustituimos las relaciones por la modernidad, ¿o no? Pensa una cosa sencilla. Nosotros ahora, bueno, hace mucho tiempo, yo fui criado en el campo, ¿no? Entonces ahí, si había un cumpleaños de nuestro hermano Gonzalo, y si se quedaba lejos de nosotros, pero ahí pasábamos, buscábamos a él para un abrazo, un beso, ¿sí? Así, siempre. Nuestro hermano, tío, primo, que sea, nosotros íbamos a su casa para hablar con él. Feliz cumpleaños. Un café, un mate, que sea. Así. Y aí después ya no hacemos más. Enviávamos una mensaje, un WhatsApp. Ahora una mensaje ya, un dibujo así, listo ya, ¿no? Ni siquiera escribimos. Es tan assim, tan desvalorado que nós nos olvidamos dos cumpleaños. Muitas vezes. Gente que nós amamos, gente que nós temos aprecio, pero nos olvidamos. Nos olvidamos. Eu estava, bueno, para cá, cada peaje que passamos, eu hacía um intento de falar com a chica ou o chico. Buen día. Hermano, creo que una o dos veces solo tuve una contestación. La mayoría no había, pero había sí, buen día en la pantalla, ¿sí se habla? ¿Entiende, hermano? No está en nosotros, está ahí, alguien hace por nosotros. No hay relación. Muchas veces, hermanos, nuestra iglesia tiene una... Aquí está la mano de Dios. Dios está acá. Pero la mano de Dios no está acá. La mano de Dios tiene que estar allá. A buscar a las personas. ¿Entiende? Esta iglesia no percibía esto. Entonces estaba enferma, puedo decir así. Bueno, a solución y a conclusión de hoy es que nosotros precisamos hacerlo como hicieron los amigos. Nosotros somos esta iglesia que está afuera, que conoce a Jesús y sabe su poder, sabe que Él puede hacerlo, sabe que todas las necesidades que cualquier tiene pueden ser sanadas, pueden ser encontradas em Jesus. Estes que estavam fora da igreja conheciam muito mais a Jesus do que esses que estavam aí cerca dele. Então, o que nós temos que fazer hoje não é estar acá, hermano. O Pentecostés para vocês, não? Passou quantas vezes, hermano? Quantas vezes passou o Pentecostés? Quantas vezes? Una vez. Pero Jesús encontró las personas que necesitaban de Él. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Porque el Pentecostés, hermanos, es para que nosotros podamos ir a las personas. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Este poder, hermanos, no es para nosotros, para que nosotros seamos una iglesia poderosa, una iglesia grande, para que nosotros podamos ir a las personas. Y no son las personas que están ahí, a todas las personas. Me gusta mucho la traducción en español, hasta el último de la tierra.
Em português não está assim. Em português só habla com fins de la tierra. Pero en español me gustó mucho, hasta el último de la tierra. Nosotros necesitamos, en esta noche, que es un culto de misiones, ¿no? Que miramos esto, en una noche que tenemos misión como tema, podamos refletir, reflejar la gloria de Dios. La iglesia de Dios, Jesús, como esses amigos hicieron, llevar a las personas adelante de Jesús. Nosotros no tenemos otro trabajo a hacerlo. Nosotros cantamos, pero nosotros no fuimos invitados a cantar. Nosotros fuimos invitados a ser discípulos, a buscar a las personas. Bueno, y eso necesita hacerlo ya. Porque pensa, ellos podrían pensar así: bueno, vamos a esperar que la reunión se acabe y ahí Jesús puede hablar con este hombre acá y sanarlo. Pero la obra es urgente. Necesitamos hacerlo ahora. Empezar ahora. No sé qué voy a hacerlo, para dónde voy, no sé qué yo tengo que hacer mañana, pero yo sé lo que tengo que hacer hoy. Hoy yo necesito ponerme a disposición de Dios. Amén. Una historia que es increíble. Una mujer, para terminar ya, hermanos, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero ya no creo que hay tiempo más. Una mujer llamada Sofía Miller. Sofía Miller era una chica que se convierte en Nueva York. Bueno. Y esta chica, pasando en una plaza, escuchó un predicador y ahí conoció a Jesús. Y un año después, escuchó hablar de la obra misionera. Y pensó: yo quiero ser una misionera. Ella fue a trabajar en la mata, ¿cómo se dice? La floresta, la selva amazónica, Pero empezó en Colombia. Fue por los ríos y pasó hasta Brasil. Y trabajó en muchas tribus. Y trabajó ahí solo, hermanos, por 40 años. Un misionero, después de que Sofía Miller ya había fallecido, fue ahí en estas tribus, y las personas que estuvieron con ella hablaban que esta mujer trabajaba mucho, que a la noche que todos querían estar ahí en su casa, en su hogar, ella obligaba a los indios a seguir por el río para ir a otro pueblo a la noche, para no perder tiempo durante los días. Y ella se quedaba ahí escribiendo la palabra de Dios, traduciendo la palabra de Dios para el idioma de ellos a la noche. Esta mujer trabaja mucho. Y hasta hoy, donde ella pasó, las tribus no tienen iglesias. Las tribus no tienen problema con alcohol. Y esta chica, antes de falleció, creo que con 90 años. Fue un periodista, fue a hacer una entrevista en ella. Y preguntó: Sofía, habla con nosotros. ¿Cómo fue tu llamado? ¿Cómo fue tu llamado?
nosotros necesitamos, hermanos, nosotros ya tenemos. Nosotros no necesitamos pedir nada más a Dios. Nosotros ahora necesitamos hacer, poner de pies, hacermos lo que tenemos que hacerlo, sin miedo, porque Él habló para nosotros que aunque nosotros seamos nos sentindo solos, Él estaria con nosotros. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días. Todos los días. Nosotros no estamos solos. Nosotros no necesitamos de nada. Nosotros tenemos al Señor, a su poder, a su Espíritu, a su palabra, a nosotros mismos, como hermanos. Esto para nosotros es suficiente. Es suficiente. Yo quiero invitarlos a orar. Hermano, no necesitamos que miremos fuego. Nosotros como iglesia no necesitamos que las personas puedan caminar sobre las aguas otra vez. Nosotros no necesitamos de eso. Nosotros necesitamos hacer algo para mostrar a nuestro Señor que nosotros comprendemos su palabra y que nosotros ya somos agradecidos por todo que Él tiene hecho por nosotros. Amén. Le pido que pueda bajar su cabeza y mirar para su corazón, pensar en lo que Dios tiene dado para usted todos los días, la bendición que es conocer a Él, la bendición que es poder estar en una iglesia, la bendición que es poder estar en un país libre, la bendición que es tener su palabra. Y yo le invito a orar y presentar su vida al Señor. Señor Jesús, en esta noche, Señor, nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos, Señor, porque el Señor nos encontró. Esto, Señor, es todo que nosotros necesitamos. Nosotros ya tenemos al Señor. Pero muchas veces, Señor, nosotros nos olvidamos de hacer lo que tu palabra nos invita a hacer. Y en esta noche, nosotros ponemos nuestra vida delante del Señor, confiados que el Señor puede hacerlo a través de nosotros, mucho más do que nosotros ya podemos hacer, do que nosotros tenemos hecho. Pero nosotros como iglesia, como hermanos, como personas que ya encontraram al Señor, nos ponemos a tu disposición para hacer tu voluntad, para hacer todo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Que nuestra vida, Señor, sea bendición para el mundo, para los que están cerca y para los que están lejos. Ayúdanos, Señor, a hacer su voluntad en esta noche, a empezar ahora, pero a seguir, Señor, por toda nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por tu cuidado, tu amor, tu bendición. En esta noche nos rendimos al Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Y muchas gracias por oírme y con paciencia, ¿no? Muchas gracias. Amén.